Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hora, una vez más, trayendo un breve mensaje de la palabra del Señor. Creemos que es muy pertinente en todo momento meditar en la palabra del Señor, ya que ella nos trae a nosotros luz, nos trae entendimiento, nos trae el conocimiento de los planes y los propósitos de Dios. Nuestra fe no está basada en las circunstancias, sino más que todo en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Pero es una lucha constante porque la circunstancia, lo que vemos nos dice una cosa, pero lo que creemos debe ser nuestra plataforma para seguir adelante. El apóstol Pablo dijo que no andamos por vista, sino por fe. Por eso, en esta breve reflexión de la palabra del Señor, he querido ponerle un título a este mensaje: manteniéndonos firmes a pesar de las circunstancias. Mientras venía a mi mente este título, también recordaba la actitud que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento para creer firmemente a pesar de cuando venían circunstancias difíciles. Los reyes, los sacerdotes, los profetas declaraban: tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso tiene que ver con que ellos firmemente creían que Dios le había hecho una promesa a Abraham, y esa promesa había sido nuevamente reafirmada a su hijo Isaac y una vez más a su hijo Jacob. Así que nosotros tenemos una firme promesa a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero meditar en una carta que está escrita en el capítulo número 29 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo número 29. Ese capítulo, más que todo, es una carta que Dios, a través del profeta Jeremías, que estaba en Jerusalén, le escribe al pueblo que había sido llevado en el exilio a Babilonia. Los historiadores piensan que esta carta fue escrita tal vez en el primero o segundo año de que ellos habían sido llevados. Y creo que en ese momento estaban sucediendo cosas que los mantenían en una incertidumbre. Muchas cosas se estaban dando en el exilio. Incluso se habían levantado profetas, supuestos profetas que hablaban supuestamente, como digo, de parte de Dios. Por otra parte, ellos no tenían, si bien es cierto, estaban conscientes de que habían sido llevados al exilio, pero no tenían una seguridad de cuándo iba a ser el fin de todo eso. Pero Dios es perfecto y Dios no nos deja sin antes no comunicarnos nada. Por eso lo importante es estar atento. Nuestro oído espiritual. Es precioso lo que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Yo creo que hoy más que nunca Dios está hablándonos a nosotros como pueblo de Dios para llevar un mensaje cierto a las personas que no conocen, y también para nosotros mismos estar firmes. Por eso el título del mensaje es manteniéndonos firmes a pesar de las circunstancias. Como les dije, es posible que esta carta haya sido enviada de parte del profeta Jeremías a los exiliados en Babilonia cuando ellos tenían 1 o 2 años. Las circunstancias eran un poco difíciles. Entonces lo primero que vamos a ver es el propósito de esta carta. Y dentro de este propósito, lo primero que trae esta carta es dar instrucciones de que ellos debían estar quietos en el cautiverio.
Ellos debían aceptar la disciplina implantada. La palabra disciplina ciertamente es sinónimo de castigo, pero también en esencia es restauración. Es restaurar algo a lo original. Una vez más hago énfasis acerca de el lema de estos 15 años que tenemos como iglesia Corona del Rey, volviéndonos al diseño divino. La palabra disciplina tiene que ver con poner algo en el molde. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios central a través de todas las situaciones que como hijos de Dios pasemos es llevarnos a ese molde, para que el fin de nosotros sea mostrar en nuestra vida el carácter de Cristo. Entonces, yendo a la carta, el propósito que Dios tenía con ellos era disciplinarlos. Por eso es que ellos debían aceptar esta disciplina implantada, porque no venía de los babilónicos en sí, como de ellos arbitrariamente, sino de parte de Dios. Los babilónicos, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, simplemente era el instrumento de la mano de Dios para ejecutar un propósito de él. En el versículo 4 del capítulo 29 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, escuche esto, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Él les estaba diciendo implícitamente, el rey de Babilonia, los babilónicos, fueron instrumento de mi mano para transportarlos de Jerusalén a Babilonia. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo número 7, el apóstol Pablo expresa algo muy importante que corrobora esto. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios. La tristeza que es según Dios es cuando Dios permite la aflicción, la tribulación, el proceso de, como en este caso, estar nosotros de pronto reprimidos o recluidos en un lugar, como que nos han puesto entre la espada y la pared, nos han quitado todo autodominio. Pero cuando Dios está a cargo de esto, el resultado va a ser arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Qué bien, ¿no? El miedo, la angustia, la impaciencia, el estrés, viene cuando no se conoce ni se entiende lo que Dios está haciendo a través de las circunstancias. Por eso es necesario que el pueblo de Dios no solamente pueda tener un conocimiento de lo que dice su palabra. Podemos tener el conocimiento que Dios es soberano, que estamos en las manos de Dios, pero otra cosa es cuando viene la situación, cuando estamos en el ojo del huracán. Pensamos de esa misma manera y nos sometemos a Dios. Este es el momento. Una segunda cosa que esta carta, dentro del propósito de esta carta, era que ellos, los que estaban en la cautividad, escuche porque esto tiene mucha correlación con nosotros, no debían escuchar a los falsos profetas que profetizaban que el exilio no duraría mucho. Ellos estaban dando predicciones, profecías, de que esto ya iba a acabar en poco. Y el Señor les recuerda, esto está en los versículos del 8 al 10,
Interesante que usted vaya siguiendo la lectura versículo a versículo de la palabra del Señor. Dice así en el versículo 8 al 10: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Él les hace ver que Él era su Dios. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dice el Señor. Ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es interesante que Dios ciertamente nos somete a una situación donde primero podemos darnos cuenta cómo se revela lo que está dentro de nosotros. Digo revela porque se manifiesta el verdadero carácter que nosotros tenemos delante de Dios. Es interesante lo que decía este segundo punto que estoy tratando. Dice, no escuchen a los falsos profetas. Hoy por hoy se han levantado situaciones, gracias a Dios, que a medida que se ha ido esto volviendo más difícil, apretándose, la gente más vale está escuchando es la voz de Dios, el propósito de Dios, que es la humillación, no solamente del pueblo de Dios, nosotros como iglesia, sino dar un ejemplo a todo el mundo. Este es el momento de invitar, de motivar, de dar una dirección a la gente que no conoce de Dios, a humillarnos. La humillación tiene que ver con aceptar lo que Dios ha dispuesto. Los que estaban en el exilio en cierta forma se sentían inconformes. Muchos tal vez hasta reclamaban, ¿por qué es esto? Porque eso es lo que viene en los momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Quiénes somos para nosotros cuestionar a Dios? Hoy por hoy se ha dejado de oír las profecías de prosperidad, que de pronto la iglesia estaba plagada de toda esa situación. Los buenos augurios. El 2020 estaba profetizado para ser un año de mucha bendición económica, aún dentro de la iglesia. Pero como dice la misma palabra, que cuán distantes están los cielos de la tierra, así están distantes los pensamientos de Dios con respecto a los de nosotros. No debían escuchar esta falsa profecía, sino más vale entender. Incluso si usted sigue leyendo en este capítulo, les dijo, acomódense en esa tierra donde han sido llevados cautivos. Porque ciertamente hagan casa, cásense y procuren la paz de esa ciudad, porque de ello dependerá su paz. Era claro entender por qué le decía esto, porque el cautiverio iba a durar 70 años. Esto quiere decir que muchos, yo diría casi todos, los que fueron llevados cautivos no iban a regresar, pero tenían que mantener esa idea viva y transmitírsela a sus hijos. En el caso nuestro, bueno, tenemos que esperar lo que se vaya dando, porque Dios está tratando a través de estas circunstancias. Como decía en mensajes pasados, Él no quiere que nadie se pierda, y muchas veces tiene que pegar un sacudón, aún para nosotros mismos como pueblo de Él. Es más, Dios predijo la muerte de estos profetas. El versículo 21 lo dice puntualmente. Así ha dicho Jehová.
de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Mire la sentencia. He aquí, los entrego, ¿quién dice? Yo, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Dios estaba ya verdaderamente sacando a la luz toda mentira. Yo creo que era necesario. Yo estoy aprovechando el mensaje para contextualizar a los tiempos que estamos viviendo, porque de eso se trata. La palabra debe ser como una luz que nos ilumine, que nos haga reflejar lo que Dios está queriendo hablar acerca de estas circunstancias que estamos viviendo. Hoy por hoy, el evangelio era simplemente enfocado a la comodidad, a la prosperidad. Los que pertenecen a la Iglesia Corona del Rey han de dar testimonio que las veces que yo predicaba, estaba siempre tratando de sacar a la luz de que no se trataba de decirle a las personas que llegaban a los pies del Señor: si tú buscas al Señor, Dios te va a pagar la deuda. Si tú buscas al Señor, si tu marido te dejó, Dios te va a dar otro marido, porque ese no es el enfoque del evangelio. Primeramente, eso va a venir como una añadidura. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, la justicia de Dios. Y todo lo demás, lo que usted necesite, lo que usted y yo necesitamos para seguir adelante, Dios lo va a poner. Dios hizo justicia con estos ministros, profetas falsos, y fueron muertos delante de los ojos de los mismos exiliados. Por otra parte, como un tercer punto, que los israelitas que se rebelaron, escucha, esto es muy interesante, porque muchos de ellos se rebelaron a los planes y a los propósitos de Dios. Una vez más recalco, ¿cuáles eran los planes y los propósitos de Dios? Llevarlos a un exilio, llevarlos a un cautiverio, para tratar con ellos. Dice que los israelitas que se rebelaron, no queriendo ir al exilio, que se quedaron en Jerusalén, Dios mismo los haría sufrir, porque Él había advertido que tenían que someterse al cautiverio. En otros libros de otros profetas he podido leer de que algunos huyeron incluso a Egipto y allí fueron alcanzados por la mano de Dios. Cuando Dios dispone algo, Él espera que sus hijos, aunque no entendamos a ciencia cierta por qué se ha dado o por qué lo está requiriendo que lo hagamos de esa manera, Dios espera que lo obedezcamos con humildad, con sencillez, porque eso tiene que ver con confianza, porque eso tiene que ver con fe en Él. Y mire lo que dice el versículo 16 al 19 del mismo capítulo 29 de Jeremías. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, el rey de Judá, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, de vuestros hermanos, los que no salieron con vosotros en cautiverio. Recuerde que esta carta está dirigida a los cautivos que están en Babilonia. Por eso le dice: los que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como higos malos, que eran tan malos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada,
con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto, mire, por cuanto dice, no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas. O sea, Dios había venido advirtiendo a causa del pecado que está enraizado en su corazón. Hay un profeta, creo que Jeremías mismo dice, el pecado de Judá está grabado en sus corazones, con cincel de hierro y punta de diamante. Dios a través de este proceso está ayudándole al pueblo de Israel a que pueda sacar ese pecado, esa naturaleza, las situaciones que como hijos de Dios nosotros tenemos que enfrentar, es para ayudarnos a crear el nuevo carácter que debe ser como el de Cristo en nuestras vidas. Dice con los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Mire, es interesante esta carta. Tuve un tiempo de oración y le estoy preguntando porque en realidad yo puedo decir por testimonio propio que este stand-by, esta pasividad, diríamos así, obligatoria que hemos tenido, nos ha dado tiempo, más vale, incluso como pastor, a coger las escrituras y no a buscar necesariamente lo que yo he querido dar, sino lo que Él quiere que hablemos. Dios esto habló primeramente a mi vida. Y por último, la palabra de esperanza, porque ciertamente la reprensión de Dios trae exhortación, consuelo, pero también trae una esperanza. Por último, quiero hablar de la palabra de esperanza. El propósito del cautiverio, la deportación, la disciplina, voy a poner entre paréntesis para nosotros la cuarentena, tiene un propósito, traer una esperanza. O sea, la advertencia que Dios hace es para traer una esperanza. Hace unos días o hace unos mensajes atrás, yo medité acerca de Romanos 5, del versículo 3 al 5, y vimos que el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos, dice, antes bien nos gloriamos. Es que cuando uno conoce los planes y sobre todo conoce al Dios de los planes, al Dios de los propósitos, uno sabe que aunque de pronto las cosas se presenten duras, porque Él quiere hacer algo que verdaderamente va a traer regocijo a nuestras vidas, porque vamos a encajar más y más en los planes y en el propósito de Dios. Va a limar aquello que no dejaba acoplar. Y decíamos que Pablo, como dice en ese versículo 3 del capítulo 5, dice, antes nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia tiene que ver con resistencia, tiene que ver con constancia, tiene que ver con firmeza. Y decía, y la paciencia, para que se ejecute la paciencia va a haber prueba, pero la prueba produce la verdadera esperanza. Pablo termina diciendo en el versículo 5, y esta esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué no avergüenza? En otras palabras, no decepciona, porque esta esperanza no está fundada en cosas que nosotros esperamos positivamente. Bueno, puede ser que suceda algo. No,
sino que esperamos en lo que Dios ha dicho. En este caso de los babilónicos les decían, ustedes tienen que esperar esos 70 años. Ustedes tienen que esperar esos 70 años porque en esos 70 años va a morir todos aquellos que vinieron. Pero esos que ya no iban a estar, tenían que inculcar, mira, estas cosas las hizo Dios a sus hijos. Estas cosas las hizo Dios porque nosotros y nuestros padres fuimos desobedientes, para que ellos les inculcaran de no volver a cometer esos errores. En nosotros, estas cosas van a repercutir en reflexionar en todas esas situaciones donde de pronto de una manera u otra le hemos estado fallando a Dios. Tal vez usted no ha estado fornicando, no ha estado emborrachándose, no ha estado robando, pero ha estado con mal carácter, con situaciones de desatención en su hogar, con indiferencia. A Dios, las cosas de Dios las ha puesto en segundo lugar. Entonces, la esperanza para ellos estaba fundada en que a los 70 años Él los volvería a traer. Y es interesante lo que dicen los versículos del 11 al 14. Mire, lo que estamos reflexionando es de la misma palabra de Dios. Dice el versículo 11, dice al 14, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ay, hermanos, cuando yo leí esta partecita, esta primera parte, el versículo 11, tuve que reflexionar. Yo tengo que entender los pensamientos que Dios tiene para conmigo. Dice Jehová, pensamientos de paz. Si Él ha permitido esto, Él quiere que en medio de toda esta situación nosotros mantengamos la paz. Y la paz no viene sino por una firme convicción de confianza en Él. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, mire, cuando ellos hubieran pasado ese proceso, la nueva generación, Dios esperaba, como les dije, póngale mucho asunto a esto. Dios esperaba que los padres inculcaran a los hijos sobre lo desobediente que habían sido ellos, para que ellos no cometan sus mismos errores. Dios quería un remanente con una nueva forma de pensar. Entonces dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Cuándo? Dios espera que lo invoquemos, vayamos y oremos cuando hayamos verdaderamente recapacitado. No se trata, parece un poco ilógico lo que le voy a decir. No se trata solamente de esto, de ver la situación que está pasando. Hay gente que pide hoy en este momento oración y está bien. Yo mismo a través del canal de YouTube estamos diciendo los que quieren oración. Pero yo creo que es pertinente que por la persona que se vaya a orar, primero se lo haga reflexionar. ¿Sabe cuándo va a escuchar Dios esta oración que voy a hacer por ti? Cuando tú verdaderamente tengas una actitud de arrepentimiento. Porque si no, estaremos haciendo de pronto como los brujos. Ellos cobran por hacer un favor. Entonces, para que la oración sea efectiva, entonces tuvo que haber algo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo oiréis. Y me buscaréis y me hallaréis. Si no cambiamos nuestro corazón, podemos buscarlo y no lo podemos hallar al Señor. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere que cuando vengamos, no vengamos simplemente a buscarlo para que Dios nos libre
de la situación. Ore por mí para que el virus no me toque. Hay mucha gente que anda poniendo aceites en las puertas. Déjeme decirle que Dios quiere ponerle aceite en su vida, y ese aceite es la presencia del Espíritu Santo. No se trata de poner la sangre en los tindeles de las puertas, sino que esa sangre esté ahí en cada uno de nosotros. La sangre de Jesucristo nos ha justificado y nos ha limpiado. El asunto es que no hemos andado conforme a los caminos del Señor, y por eso hay esa duda, esa inseguridad. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. Yo creo que es pertinente que haya un arrepentimiento de corazón de parte de nosotros como su pueblo, para que podamos llevar a la gente que no conoce a un verdadero arrepentimiento, porque allí la mano del Señor se va a levantar. Para los israelitas era 70 años que Dios había designado. Yo no estoy hablando de 70 días ni de 70 años, no estoy hablando de fechas ni nada por el estilo. Yo estoy hablando de un proceso que es necesario concienciarlo en nuestras vidas delante de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una de las cosas que Dios quiere conseguir en nuestras vidas a través de este tiempo de disciplina es que demos fruto de justicia, fruto de justicia en Cristo Jesús. Entonces, para concluir, el propósito de todo esto para los judíos era cumplir la promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. En Génesis capítulo 28, versículo 15, Dios le dice a Jacob, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. La palabra guardar no solamente significa librar del peligro, de toda situación, sino guardarlo de desviarse del camino equivocado, salirse del camino de Dios. Dios hará cualquier cosa por traernos a su camino. Yo le digo, para los israelitas el propósito era cumplir la promesa del pacto que Dios hizo a Abraham, a su hijo y a su nieto. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué bueno que Dios se ha propuesto algo para nosotros. El propósito para nosotros en esta situación, yo diría, es cumplir el propósito que cada uno tenemos en Cristo. Como le dije, Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recuerde que usted, como miembro del cuerpo de Cristo, pasa a ser parte de Cristo mismo. Y Dios va a cumplir ese propósito. Ahora, una breve aplicación. Es cierto que mientras pasan los días,
la duda, el miedo, como dije, el temor, viene a nuestra mente y ataca para que entremos en desesperación. No le miento, ya por ahí una llamada de alguien conocido que ha muerto, de personas miembros de la iglesia, pastores que están muriendo. Viene cierta incertidumbre, pero mire lo que dice el libro de Filipenses 4, del versículo 6 al 8. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. A través de la oración es cuando Dios nos fortalece. A través de la oración es cuando Dios puede desarrollar en cada uno de nosotros esa paz que ha sido prometida por Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da noticias. Dios te da la paz. Y mire lo que dice aquí. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ciertamente nuestro corazón se agita cuando oye, como le dije ya, que alguien se ha muerto, que alguien está infectado con el virus. Nuestro corazón se agita y nuestros pensamientos comienzan a maquinar. Pero cuando oramos, dice la Biblia, cuando rogamos a Dios, y luego de eso usted le da gracias porque Él ha dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted le da gracias, le dice, Señor, gracias porque en ti estoy seguro. Si vivo, para ti vivo, y si muero, para ti muero. Sea que viva o que muera, soy del Señor. Entonces dice, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, déjeme decirle esto, mire. Ciertamente en la parte práctica, en la parte corporal. Hebreos 12, versículos 12 y 13 dice esto, y que se lo voy a explicar. Después que dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia en los que ellos son ejercitados. Ese es el versículo 11. Pero el versículo 12 dice así, por lo cual, dice, esto es lo que nos motiva la palabra a accionar en esa fe. Por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿A qué nos motiva la palabra de Dios? Las palabras que dice levantar las manos caídas es una señal de falta de adoración, falta de rendición. Antiguamente, antes de que se proliferara el asunto de los robos, los sicariatos, cuando alguien venía a asaltarlo a uno le decían manos arriba. Era en señal de que estaba entregado a la voluntad de esa persona. Entonces, levantar las manos quiere decir, Señor, verdaderamente estoy consciente que yo me puedo proteger con todo lo que humanamente puedo tener a mi mano, pero veo que todo esto es totalmente insuficiente. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti. Dice, levantad vuestras manos caídas. Y por último dice, y las rodillas paralizadas, señal de humillación. Cuando uno cae de rodillas con sus manos levantadas, es una total entrega.
Y de esta manera hacemos sendas derechas para nuestros pies. De esta manera tenemos una seguridad de que nuestra conducta ya no va a ser producto de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, sino del poder del Espíritu Santo guiando su vida. ¿Por qué? Porque lo cojo siempre en algún momento se va a salir del camino. ¿Cuál es lo cojo? Esa naturaleza que todavía está en nosotros nos va a querer sacar del camino. Y más vale vamos de esta manera a ser sanados. Así que mis hermanos, una vez más, he querido traer esta palabra de reflexión. Esta palabra de direccionamiento. Usted como cristiano no puede abrir su mente para dejar entrar pensamientos de preguntas que lo van a llevar a dudar de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha establecido. La palabra del Señor dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y el versículo 2 dice, y si estamos en Él, el Espíritu de Él, que nos libró del pecado que nos llevaba a la muerte, nos seguirá librando. Tal vez esta es una forma como el Espíritu Santo nos está librando de ese camino de muerte, de salirnos del Señor. Así que mis hermanos, dejo esto en su corazón, meditemos. Quiero llevarlo a hacer una pequeña oración. Y como les dije, sobre todo, si usted en este momento siente, se dispone a que Dios lo use para ser el instrumento a través de orar por alguien, tómese un tiempo primero y haga reflexionar a esa persona. Pídale al Señor que toque el corazón, que toque el corazón de esa persona, que el Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Y usted sea el instrumento para que le diga, yo voy a orar por ti. Pero sabe que esa oración va a ser efectiva si tú verdaderamente reflexionas que has estado mal, no has estado a cuenta con Dios, que de una u otra forma, inconscientemente has fallado. Tú necesitas arrepentirte. Yo puedo orar por ti, pero sería conveniente de que tú reflexiones y le pidas perdón al Señor. Pues de eso se trata. No simplemente estamos promocionando oraciones, estamos proclamando las buenas nuevas de salvación. Lo más terrible no es la muerte. Lo más terrible es la muerte sin haber aceptado a Cristo en su corazón. Padre, ahí donde están cada uno de mis hermanos, y si hay alguna persona que está viendo este video, Padre, yo te pido, Dios, que en esta hora tú toques su mente, su corazón. Que esta persona, Dios mío, reflexione, Padre. Reflexione que el único en quien hay vida y salvación es Jesucristo. Señor, queremos no dejar pasar este tiempo, sino que este tiempo verdaderamente produzca en nosotros el fruto del arrepentimiento. Por eso tu palabra decía de lo que no hay que arrepentirse de haber pasado este tiempo. Si tú lo has permitido, lo mejor es estar en tus manos, Señor, para llevar fruto de justicia, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Me despido, hermanos, esperando muy pronto estar con otro mensaje
que estaré orando que Dios ponga en mi corazón, que no sea emocional, sino verdaderamente dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Amén.